¿Te has sentido alguna vez culpable por no hacer lo que sabes que deberías hacer, aunque en el fondo sabes exactamente cómo hacerlo? No te falta disciplina. Te sobran excusas que suenan tan bien, tan lógicas, tan reales, que ni siquiera te das cuenta de que te están frenando. Estoy cansado hoy. Mañana empiezo mejor. Esta semana no es la indicada. Necesito motivación primero. Y lo peor es que todas suenan razonables. Ahí está la trampa. Porque no es la falta de capacidad lo que te detiene, es la capacidad que tienes para justificarte sin sentir culpa. Y mientras más inteligente eres, mejores excusas puedes construir. Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí no es motivación momentánea, es una forma brutalmente honesta de verte a ti mismo sin mentiras cómodas. Y eso puede cambiar la forma en la que actúas desde hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque este tipo de contenido no se entiende en el momento, se entiende cuando estás a punto de rendirte otra vez. Y comenta qué otros temas te gustaría ver aquí, porque esto no se trata solo de escuchar, se trata de confrontar lo que evitas. Porque la diferencia entre la vida que tienes y la vida que quieres, casi nunca es talento. Es lo que te dices justo antes de no hacer lo que sabes que tienes que hacer. La disciplina no falla de golpe. Se erosiona en silencio. Un día no haces lo que dijiste. No pasa nada. Te justificas. Y tu mente aprende algo pequeño, casi invisible. Puedo fallar y seguir igual. Al día siguiente, repites. Otra excusa. Otra razón válida. Otra salida elegante. Y sin darte cuenta, empiezas a construir un sistema perfecto, para no cambiar nada. Porque las excusas no siempre son mentiras descaradas. A veces son verdades mal usadas. Tienes cosas que hacer. Estás cansado. No fue el mejor momento. Y sí, todo eso puede ser cierto. Pero lo que no ves es lo que pasa después. Cada excusa refuerza la versión de ti que no actúa. Y esa versión se vuelve más fuerte con cada repetición. Hay una diferencia enorme entre no poder hacer algo, y no hacer algo porque te convenciste de que no era el momento correcto. Uno es límite real. El otro es comodidad disfrazada de lógica. Y la mente es experta en eso. Convierte la incomodidad en razones. Convierte el miedo en planificación. Convierte la procrastinación en estrategia. Pero el resultado es siempre el mismo. Sigues en el mismo lugar mientras sientes que estás pensando bien las cosas. Y así pasa el tiempo. No de forma dramática, sino suave. Un día normal tras otro día normal, hasta que te das cuenta de que tu vida no cambió, solo se explicó mejor a sí misma. Hay algo peligroso en tener siempre una buena razón para no actuar. Porque cuando todo tiene explicación, nada parece urgencia. Y sin urgencia, no hay movimiento. Te acostumbras a sentir que estás en proceso, aunque en realidad solo estás posponiendo lo inevitable. Empiezas a vivir en una especie de promesa constante contigo mismo, cuando tenga más energía, cuando tenga tiempo, cuando me sienta listo. Pero ese momento perfecto nunca llega. No porque no exista, sino porque siempre lo estás moviendo un poco más adelante. Y lo curioso es que sigues sintiendo que está cerca. Como alguien que ve la meta desde lejos, pero nunca corre del todo hacia ella, porque antes necesita ordenar todo. Y mientras ordenas, la vida avanza. Sin esperar. Sin detenerse. Sin pedir permiso. Las excusas bien justificadas tienen una característica silenciosa, no te hacen sentir culpable en el momento, pero te cobran después. En forma de frustración. En forma de comparación. En forma de esa sensación incómoda de saber que podrías estar en otro lugar, pero sigues en el mismo. Y entonces aparece otra excusa nueva, más sofisticada que la anterior. Y el ciclo se reinicia. Pero más cómodo. Más elegante. Más difícil de detectar. La mente no necesita destruirte para detenerte. Solo necesita convencerte. Y cuando te convence, ya no sientes que estás fallando, sientes que estás decidiendo. Ahí está la diferencia más peligrosa. Porque mientras crees que eliges no hacer algo, en realidad estás reaccionando a patrones que se repiten sin que los veas. Como alguien que todos los días dice mañana empiezo, sin notar que ese mañana se ha convertido en un lugar donde todo se pospone y nada ocurre. Y lo más inquietante es que empiezas a adaptarte a eso. A vivir con la versión de ti que promete más de lo que ejecuta. A convivir con planes que solo existen en la cabeza. A sentirte ocupado mentalmente, aunque tu vida no refleje ese movimiento. Es una ilusión de progreso. Porque pensar no es avanzar. Planear no es hacer.
Motivarte no es cambiar. Pero la mente mezcla todo eso para darte la sensación de que estás en camino. Y esa sensación es suficiente para no incomodarte, pero no suficiente para transformarte. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, en una vida que se siente activa por dentro, pero estancada por fuera. Hasta que un día miran atrás y no reconocen la distancia entre lo que querían y lo que hicieron. No por falta de tiempo, sino por exceso de razones. Las excusas no nacen para detenerte, nacen para protegerte de la incomodidad. Porque hacer lo que sabes que tienes que hacer casi nunca se siente perfecto al inicio. Hay fricción, hay resistencia, hay esa voz interna que busca cualquier salida rápida. Y en ese momento, una excusa bien construida se siente como alivio. Hoy no es el día. Estoy muy saturado. Empiezo cuando esté mejor mentalmente. Y sí, puede sonar responsable, incluso maduro, pero en el fondo es una negociación contigo mismo para evitar el esfuerzo inmediato. El problema es que ese alivio es temporal, porque lo que evitas hoy no desaparece, se acumula, y cada día que lo pospones, la tarea no solo sigue ahí, también crece en tu mente, se vuelve más pesada de lo que realmente es, más grande de lo que debería ser, más intimidante de lo necesario. Y así, sin darte cuenta, no solo evitas la acción, evitas también la versión de ti que podría haberla hecho fácil. Porque la disciplina no aparece cuando todo es perfecto. Aparece en lo incómodo, en lo simple, en lo que haces incluso cuando no tienes ganas. Pero cuando entrenas tu mente a buscar excusas cada vez que hay incomodidad, estás entrenando exactamente lo contrario. No estás fallando en disciplina, estás perfeccionando la evasión. Hay una mentira suave que se vuelve peligrosa cuando la repites suficientes veces. Yo funciono mejor bajo presión. Suena incluso admirable, como si tuvieras un talento oculto para rendir solo cuando todo se complica. Pero en realidad, lo que estás haciendo no es rendimiento, es supervivencia improvisada. Y la supervivencia siempre llega con estrés, no con calidad. Lo que ocurre en verdad es simple, pospones tanto que terminas obligándote a actuar cuando ya no queda otra opción. Y como logras terminar algo en ese estado de urgencia, tu mente lo interpreta como estrategia. Pero no lo es. Es acumulación. Es retraso convertido en crisis. Es disciplina reemplazada por presión externa. Y así se construye un ciclo silencioso. Evitas, acumulas, te estresas, resuelves a último momento, y te dices a ti mismo que funcionas así. Pero lo que no ves es el costo. La ansiedad previa. El cansancio mental constante. La sensación de estar siempre casi llegando pero nunca estable. La mente no te castiga por procrastinar. Te castiga por la tensión que creas al vivir en ese ciclo repetido. Y lo más engañoso es que cada vez que sales de una crisis, sientes alivio, no cambio. Y el alivio es peligroso, porque hace que el patrón parezca sostenible. Pero no lo es. Solo es repetible. Y repetirlo no te hace más fuerte. Te hace más acostumbrado al caos. La disciplina no es una explosión de motivación. Es una serie de decisiones pequeñas que no dependen de cómo te sientes. Pero las excusas hacen exactamente lo contrario. Convierten cada decisión en una negociación emocional. Hoy no tengo ganas. Hoy no estoy inspirado. Hoy no es productivo. Y cada hoy no parece insignificante. Hasta que los hoy no empiezan a sumar una vida entera. Hay una escena que se repite en muchas personas, el momento en que saben exactamente lo que deberían estar haciendo, pero en lugar de hacerlo, abren el teléfono, revisan algo rápido, responden un mensaje, buscan una distracción pequeña. No es falta de conocimiento, es resistencia al inicio, porque el inicio siempre incomoda más que el resto. Y la mente lo sabe. Por eso te ofrece salidas inmediatas que parecen inofensivas. Solo unos minutos. Solo un descanso. Solo un momento. Pero esos momentos no son neutrales. Son decisiones. Y cada decisión refuerza el mismo patrón. Evitar lo que requiere esfuerzo ahora para aliviar lo incómodo ahora. El problema es que la vida no se construye en los momentos cómodos. Se construye en los momentos que decides no evitar. Y ahí es donde las excusas muestran su verdadero papel. No te quitan el objetivo, te quitan la consistencia. Sin consistencia, no hay transformación. Solo intención repetida sin dirección. Hay personas que confunden estar cansados con estar incapaces. Y esa confusión es el terreno perfecto para las excusas. Porque el cansancio es real,
pero la interpretación del cansancio es donde todo cambia. Estar cansado no significa detenerte, significa ajustar la intensidad. Pero cuando el cansancio se convierte en argumento absoluto, deja de ser una condición, y se vuelve una identidad temporal, no puedo hoy. Y ese hoy empieza a repetirse demasiado seguido. Lo interesante es que muchas veces no necesitas energía extra para empezar. Necesitas empezar para generar energía. Pero la mente te vende lo contrario. Cuando tengas energía, empiezas. Y así esperas un estado perfecto que casi nunca llega antes de la acción. Como alguien que quiere aprender a nadar sin entrar al agua hasta sentirse listo. Pero la preparación infinita es solo otra forma de evitar la exposición. Porque actuar te muestra la verdad. Y la verdad incomoda más que cualquier excusa. Por eso las excusas se sienten tan seguras. No te exponen. No te enfrentan. No te obligan a medir tu potencial real. Solo te mantienen en una zona donde todo es explicable, pero nada cambia. Y mientras más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve distinguir entre lo que realmente no puedes hacer, y lo que simplemente no has empezado a hacer. Las excusas bien justificadas tienen una característica casi invisible, te hacen sentir inteligente mientras te mantienen quieto, porque no suenan a derrota, suenan a lógica, a estrategia, a decisiones bien pensadas. Pero hay una diferencia sutil entre pensar bien y pensar demasiado para no actuar. Una te acerca a la acción, la otra la reemplaza. Y el problema es que nadie te aplaude por evitar lo difícil, pero tu mente sí, te da pequeñas recompensas, alivio, comodidad, sensación de control. Como si hubieras tomado la decisión correcta al no hacer lo que sabías que tenías que hacer. Pero ese alivio es corto. Y después aparece algo más silencioso, la acumulación interna. La lista mental de cosas pendientes que ya no solo son tareas, son recordatorios de quien podrías haber sido. Y cada vez que las ignoras, no desaparecen. Se vuelven parte del ruido de fondo en tu mente. Ese ruido que aparece cuando estás solo, cuando intentas descansar, cuando quieres sentirte en paz, pero algo dentro de ti sigue diciendo deberías estar haciendo algo. Y ahí es donde la excusa pierde su disfraz. Porque ya no te protege, te persigue. Y empiezas a darte cuenta de que no es la falta de tiempo lo que te pesa, es la falta de coherencia contigo mismo. Hay un punto en el que ya no puedes seguir diciendo mañana empiezo sin sentir algo dentro que incomoda. No es culpa, es conciencia, porque has visto demasiadas veces el mismo patrón, intención alta, inicio débil, abandono silencioso, justificación elegante. Y aunque lo disimules bien, una parte de ti lo sabe. Sabe cuando estás evitando. Sabe cuando estás negociando contigo mismo. Sabe cuando estás usando una excusa que suena inteligente, pero que en el fondo solo está ganando tiempo. Y el tiempo, cuando se usa así, no se recupera, se acumula en forma de frustración. Lo más duro no es fallar una vez. Es acostumbrarte a fallarte sin consecuencias visibles. Porque nadie te grita. Nadie te detiene. Nadie te obliga. Solo tú, contigo mismo. Y esa es la parte más fácil de ignorar y la más difícil de enfrentar. Pero en algún momento aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces más vas a necesitar estar listo para empezar algo que ya sabes hacer? Porque la verdad es simple, aunque duela, no necesitas una nueva versión de ti para actuar. Necesitas dejar de darle poder a la versión de ti que siempre encuentra una razón para no hacerlo. Y ese cambio no se siente épico al principio. Se siente incómodo, pequeño, casi irrelevante, pero ahí empieza todo lo real. La disciplina no aparece cuando te inspiras. Aparece cuando decides no negociar contigo mismo otra vez. Porque cada negociación interna tiene el mismo resultado, te prometes algo más tarde, y te das permiso ahora. Y ese intercambio parece inofensivo, pero se repite tantas veces que deja de ser excepción y se convierte en regla. Hay personas que viven esperando el día correcto para cambiarlo todo. Como si la vida tuviera una alarma que suena y dice, ahora sí estás listo. Pero ese momento no existe. No porque la vida sea injusta, sino porque el cambio no depende del entorno perfecto, depende del momento en que decides actuar sin garantía de sentirte preparado. Y eso es lo que las excusas te roban, la capacidad de actuar sin permiso emocional. Porque te enseñan a esperar sentirte bien para empezar. Y la vida real no funciona así. La vida real se construye en días normales, con energía normal, con dudas normales, pero con acciones constantes.
Y cuando no hay constancia, la motivación se vuelve un reemplazo barato de la disciplina. Te empuja un día, y te abandona 3. Te inspira un momento, y te deja igual el resto. Y así sigues confundiendo emoción con progreso. Pero el progreso no se siente espectacular. Se siente repetitivo, aburrido incluso, pero efectivo. Y ahí está la diferencia entre quien cambia su vida, y quien solo piensa mucho en cambiarla. Hay algo que duele reconocer: las excusas no te detienen por falta de ambición, sino por exceso de comodidad mental. Porque es más fácil explicar por qué no hiciste algo que enfrentarte a hacerlo mal al principio. Y ese miedo a hacerlo mal se disfraza de prudencia. Todavía no estoy listo. Necesito aprender un poco más. Quiero hacerlo bien desde el inicio. Pero nadie empieza bien. Todos empiezan torpes, desordenados, inseguros. Y los que avanzan no son los que lo hacen perfecto, son los que aceptan el inicio imperfecto. Mientras tanto, la mente que busca excusas quiere controlar el resultado antes de empezar. Quiere garantía antes de riesgo. Y eso suena razonable, hasta que entiendes que así nunca empiezas nada. Porque todo lo valioso tiene un periodo incómodo donde aún no eres bueno. Y es justo ahí donde la mayoría se detiene. No porque no puedan continuar, sino porque no soportan la sensación de no ser buenos todavía. Entonces vuelven a la excusa, a la pausa, a la planificación eterna, y se convencen de que están preparándose. Pero prepararse sin actuar es solo otra forma de evitar el aprendizaje real, porque la acción es el único lugar donde dejas de imaginar quién podría ser, y empiezas a descubrirlo de verdad. La disciplina no es un talento reservado para personas especiales. Es una respuesta entrenada. Y como toda respuesta entrenada, se debilita o se fortalece dependiendo de lo que repites todos los días. Cada vez que eliges la excusa, estás entrenando una versión específica de ti, la versión que sabe cómo evitar, cómo justificar, cómo posponer sin sentirse mal. Y esa versión se vuelve cada vez más automática. Ya no piensa demasiado, solo reacciona. Pero hay otra versión de ti que también existe, la que actúa sin esperar sentirse perfecto, la que empieza aunque no tenga todas las condiciones, la que entiende que la incomodidad no es señal de detenerse, sino señal de crecimiento. El problema es que esa versión no se activa sola, se activa con decisiones repetidas, pequeñas, incómodas, a veces insignificantes en apariencia, pero consistentes. Porque no es un gran cambio lo que transforma tu vida. Es la acumulación de pequeñas acciones que dejan de ser negociadas. Y en ese punto, algo cambia dentro de ti sin que lo notes al principio. Dejas de debatir tanto contigo mismo. Dejas de necesitar tanta motivación. Dejas de justificar cada paso. Y empiezas a actuar con más silencio interno. Sin tanto drama mental. Sin tantas historias. Solo acción. Y esa simplicidad es lo que rompe el ciclo. Las excusas bien justificadas siempre tienen un detalle común: suenan responsables. Y por eso engañan también. No te dicen no lo hagas. Te dicen no ahora. No te dicen abandona. Te dicen espera el momento correcto. Y ese lenguaje suave hace que parezca sensato detenerte. Pero lo sensato no siempre es lo que te mueve hacia adelante. A veces lo sensato solo es lo que te mantiene en lo conocido. Hay una escena repetida en muchas vidas, sabes exactamente qué tienes que hacer, incluso sabes cómo hacerlo, pero te sientas a esperar un impulso que nunca llega. Y en esa espera, el día se llena de pequeñas distracciones que parecen inofensivas. Un video corto, una conversación rápida, un solo reviso esto. Y cuando te das cuenta, el día terminó sin que hayas tocado lo importante. No porque no tuvieras tiempo, sino porque lo importante nunca tuvo prioridad real. Y ahí está la verdad incómoda: lo que no haces hoy no es por falta de capacidad, es por falta de decisión sostenida. Porque decidir una vez no cambia nada. Decidir cada vez que aparece la incomodidad es lo que construye disciplina. Y eso es lo que las excusas interrumpen: la continuidad. Te hacen empezar de nuevo mentalmente cada día, sin nunca consolidar avance real. Y así pasas la vida sintiendo que vas a empezar en serio, mientras ya llevas mucho tiempo evitando hacerlo. Hay un momento incómodo en el que te das cuenta de algo simple: no estás esperando el momento perfecto, estás evitando el momento presente. Porque el presente exige acción real. Y la acción real no se puede maquillar con intención. No se puede explicar.
No se puede posponer sin costo interno. Por eso la mente busca escape. Crea historias. Te convence de que necesitas más preparación, más claridad, más energía, más motivación. Pero la verdad es que nunca vas a sentirte completamente listo. Siempre habrá algo que falte. Y si esperas a que todo esté alineado, te quedas en pausa indefinida. Mientras tanto, la vida sigue moviéndose sin detenerse a preguntarte si ya estás preparado. Y lo más duro no es que no avances. Es que te acostumbras a verte a ti mismo como alguien que está por empezar. Esa identidad es peligrosa, porque no es fracaso abierto, es promesa constante, y una promesa que nunca se cumple empieza a erosionar la confianza que tienes en ti mismo. Sin ruido, sin drama, solo poco a poco, hasta que un día te cuesta creer en lo que dices que vas a hacer. Y cuando llegas a ese punto, ya no es falta de disciplina lo que te detiene, es falta de confianza en tu propia palabra. La confianza en ti mismo no se rompe de golpe. Se desgasta cada vez que haces una promesa interna y no la cumples. Hoy empiezo. Esta semana me pongo serio. Desde mañana cambio. Y cada una de esas frases, si no se convierte en acción, deja una pequeña huella. No visible, pero acumulativa. Hasta que llega un punto donde tu mente ya no reacciona a tus promesas con emoción, sino con duda. Y esa duda no aparece porque no seas capaz. Aparece porque tu historial contigo mismo se ha vuelto inconsistente. Pero aquí está lo importante, no necesitas grandes cambios para reconstruir esa confianza. Necesitas coherencia mínima. Hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. Porque ahí es donde se reconstruye la relación contigo mismo. No en los días fáciles, sino en los días donde la excusa parece más convincente que la acción. Y si en esos días eliges actuar, estás enviando un mensaje interno muy claro: puedo confiar en mí incluso cuando no es cómodo. Y eso vale más que cualquier motivación momentánea. Porque la motivación sube y baja. Pero la confianza construida con acciones repetidas se queda. Las excusas no desaparecen cuando aprendes más. Desaparecen cuando dejas de necesitarlas. Y eso ocurre en un punto muy específico, cuando actuar se vuelve más importante que justificarte. No es magia, es prioridad. Porque mientras sigas dándole más valor a explicarte que a ejecutarte, las excusas siempre tendrán espacio para existir. Pero cuando empiezas a actuar incluso con dudas, incluso con incomodidad, incluso con resistencia interna, algo cambia. Las excusas empiezan a perder fuerza. No porque desaparezcan por completo, sino porque ya no tienen el mismo impacto. Ya no las escuchas como órdenes. Las escuchas como ruido. Y el ruido no decide por ti. Solo está ahí. El cambio real no se siente como una transformación espectacular. Se siente como una repetición nueva. Hacer lo que toca sin tanto debate interno. Empezar sin esperar sentirte perfecto. Seguir incluso cuando la motivación baja. Y con el tiempo, esa repetición crea una identidad distinta. No la identidad de alguien que intenta, sino la de alguien que hace. Y cuando llegas a ese punto, la vida deja de estar dominada por conversaciones internas interminables, y empieza a estar guiada por acciones simples pero constantes. Y esa simplicidad es lo que rompe el ciclo de las excusas bien justificadas. Hay algo que casi nadie nota hasta que es demasiado evidente: las excusas te prometen alivio inmediato, pero te cobran con intereses en el futuro. Cada vez que evitas algo importante, sientes un pequeño descanso. Pero ese descanso no es paz. Es retraso. Y el retraso siempre vuelve convertido en presión. La tarea que evitaste no desapareció, solo creció en tu mente. Y ahora no solo es más grande, también es más pesada emocionalmente. Porque ya no es solo lo que tienes que hacer. Es lo que has estado evitando durante demasiado tiempo. Y ahí aparece esa sensación incómoda de acumulación interna. Como si tu mente tuviera una lista invisible de todo lo que no has hecho aún contigo mismo. Y esa lista no se borra pensando más. Se borra actuando. Aunque sea poco. Aunque sea imperfecto. Aunque no tengas ganas. Porque cada acción rompe un poco el ciclo. Y cada ruptura debilita la necesidad de la excusa. Hasta que un día te das cuenta de algo silencioso. Ya no necesitas convencerte tanto para empezar. Solo empiezas. Y ese es el punto donde la disciplina deja de ser una lucha, y se convierte en identidad. Llegas a un punto donde entiendes algo incómodo pero liberador:
no es que no puedas cambiar, es que has estado negociando demasiado contigo mismo. Y mientras negocias, pierdes. No porque seas débil, sino porque estás dividido. Una parte de ti quiere avanzar. Otra parte quiere comodidad inmediata. Y las excusas son el puente perfecto entre esas dos partes. Te permiten sentir que estás siendo responsable, mientras sigues sin moverte. Pero la vida no responde a intenciones divididas. Responde a acciones claras. Y cuando empiezas a actuar sin tanto debate interno, algo cambia en tu percepción de ti mismo. Ya no eres alguien que intenta organizarse. Eres alguien que hace lo necesario incluso cuando no es cómodo. Y esa diferencia redefine todo. Porque no es el mundo el que cambia primero. Eres tú el que cambia la forma en la que responde al mundo. Dejas de reaccionar a cada sensación interna como si fuera una orden. Y empiezas a tratarla como lo que es, información, no destino. Y en ese espacio entre sentir y actuar, nace la disciplina real. No la que depende de motivación, sino la que depende de decisión. Al final, no era que te faltara disciplina. Era que te habías acostumbrado a escuchar demasiado a tus excusas sin cuestionarlas. Les diste lógica. Les diste tiempo. Les diste espacio. Y poco a poco se volvieron parte de tu identidad diaria. Pero una vida no se cambia con ideas nuevas, se cambia cuando dejas de repetir las viejas. Hoy no necesitas prometerte que vas a ser diferente. Necesitas hacer algo pequeño que contradiga la versión de ti que siempre se detiene. Porque ahí empieza todo. En lo simple, en lo incómodo, en lo que haces sin esperar sentirte listo. La disciplina no llega cuando desaparecen las excusas. Llega cuando dejas de obedecerlas. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser una conversación interna interminable, y empieza a ser movimiento real. Si este mensaje te confrontó, suscríbete al canal y activa la campanita. No por motivación, sino porque este es el tipo de contenido que necesitas cuando estás a punto de volver a detenerte. Comenta qué parte de tu vida sientes que has estado justificando demasiado. Y comparte este video con alguien que no necesita más excusas, sino una verdad que lo despierte. Porque al final, no es disciplina lo que te falta, es decisión.